noches, ya está en el estudio Lilita Carrió, con ella vamos a estar largamente, pero antes quería decir algo sobre cosas que pasaron hoy. Hoy es 17 de octubre, el día más importante para el peronismo. Hubo 3 actos, porque no se pudieron poner de acuerdo para hacer uno, y el presidente no fue a ninguno de los 3 actos, a ninguno. Por lo general yo recuerdo que siempre que había un presidente peronista, el 17 de octubre había un acto masivo con mucha gente y el orador principal era el presidente de la Nación. Esta vez el presidente no pudo estar en ninguno de los 3 actos. No miremos solo los actos, sino también los protagonistas de esos actos. La Cámpora, los movimientos sociales, la CGT, organizaciones que están dentro del gobierno, salvo la CGT, que no tiene representación en el Ejecutivo, sí en la Cámara de Diputados. Pero a ver, la Cámpora maneja los organismos del Estado con más recursos, las cajas del Estado las maneja la Cámpora. El PAMI, el ANSES, la FIP, Aerolíneas Argentinas, organismos donde hay recursos, dinero, está controlado por la Cámpora. Los movimientos sociales tienen varios y altos cargos en el Ministerio de Desarrollo Social, que es donde también se reparte el dinero de los subsidios sociales. El presidente no pudo estar en ninguno de esos actos que organizaron y protagonizaron funcionarios suyos, supuestamente suyos, porque ya nadie sabe de quiénes son los funcionarios, ya nadie sabe a quién responde. Es un ajedrez donde no se sabe dónde está el referente de cada cual. Pero fíjense el poder que tienen dentro del gobierno. En casi todos los actos hubo críticas al gobierno como si fueran ajenos al gobierno, y el presidente no pudo ir a ningún acto. El presidente se dedicó hoy a inaugurar una autopista. En medio de estos actos, cuando todo el peronismo andaba celebrando acá y allá el 17 de octubre, el presidente inauguraba una autopista. Todos sabemos que el presidente tiene cada vez menos poder, a pesar de que está intentando independizarse de Cristina Kirchner. Yo creo que es tarde ya, pero el presidente hizo algo importante el viernes en el coloquio de IDEA en Mar del Plata, cuando prácticamente aceptó, implícitamente, indirectamente, que en el gobierno de los Kirchner se cobraron sobornos por las obras públicas. Él les preguntó a los empresarios si alguno de ellos podía decir que algún funcionario de su gobierno le había pedido 1 centavo por la obra pública. Ahora, ¿qué es eso sino la aceptación de que se cobraron coimas en el gobierno de los anteriores gobiernos del kirchnerismo? A confesión de parte, relevo de pruebas. El presidente pasó inadvertido esa parte del presidente, pero él dijo eso en comparación, supuestamente, con los otros gobiernos kirchneristas. Cristina Kirchner hace gestos permanentemente de diferenciación con el presidente. Parece como si fuera un presidente que lo eligió otro, lo eligió ella, Alberto Fernández. Massa se dedica a ser, Sergio Massa, ministro de Economía, se dedica a ponerle parches a los problemas económicos. No ha resuelto el problema fundamental de la sociedad argentina, que es la inflación, ni está haciendo nada para resolver ese problema que afecta fundamentalmente a los sectores más pobres, pero que hace estragos en todos los sectores de la sociedad argentina, en todos. Fíjense la paradoja que vivió hoy Sergio Massa. Todos sabemos que Sergio Massa solo quiere
llevarse bien con la jefa del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, y con el gobierno de Biden. Él ha descartado Europa, China, Rusia, América Latina, solamente Fondo Monetario y el gobierno de Biden. En los 3 actos que hubo hoy, los discursos fueron contra el Fondo Monetario Internacional, contra las potencias internacionales, que supongo que está Estados Unidos. Entonces, cuando uno mira eso, dice, ¿pero quién gobierna este país? Si la vicepresidenta que creó todo esto se hace la indiferente, esto no es de ella, el presidente, de tanto postrarse ante la vicepresidenta, dejó de ser un presidente formal, no real, y el ministro de Economía va para un lado y el resto del peronismo o del kirchnerismo va para el otro lado. ¿Quién gobierna este país? Nadie. Nadie. Y el problema de la inflación, vuelvo a decir, es un tema grave, porque una cosa es tener una inflación del 3,5%, como la teníamos hasta febrero, marzo de este año, y otra cosa es tener una inflación del 6-7%. Son 2 mundos distintos. Porque con una inflación del 6-7% mensual, empieza a ver quién corre más ligero para salvarse de la inflación. Empieza a regir la ley de la selva, que es lo que está pasando ahora. En los discursos de hoy además se escucharon mensajes viejos, caducos. La nacionalización de la banca pedían unos, el congelamiento de precios pedía el otro, la ruptura con todos los organismos internacionales, los terceros, que la culpa es de los empresarios, que la culpa es de Macri. Viejos. Este gobierno está al frente del país hace casi 3 años. Y la culpa sigue siendo de los empresarios, de los demonios del exterior, de Macri. Supongamos que sea así. No es así, pero supongamos que sea así. ¿Por qué no hicieron algo para cambiar las cosas en 3 años? 3 años pasaron, y yo creo que la culpa la tiene el otro porque están muy fracturados. Están irremediablemente fracturados. No pueden coincidir en un rumbo común ni hablar de un programa común. Ni hablar de un programa común. Por eso, la situación actual es lo más parecido que hay a un país sin gobierno. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un país y a una sociedad? Una sociedad puede tolerar muchas cosas, menos la anarquía. Y estamos muy cerca de la anarquía. Muy cerca de la anarquía. Fíjense que Máximo Kirchner, hoy, habló como si fuera un gobierno ajeno, como si fuera un opositor, justo él, como si este gobierno no hubiera sido engendrado por su madre. Justo él, que está donde está porque nació en la cuna que nació. Nadie lo vio a Máximo Kirchner trabajar desde chico por la política para ir creciendo, para ir ganando simpatizantes. Está ahí porque nació en la cuna donde nació. Ahora, yo quiero aclararle a Máximo Kirchner que esto de que se tiene un destino porque se nace en una cuna es propio de las monarquías, no de una república. No de una república. Ahora, si uno mira las encuestas, lo que ve es que son minorías. A ver, Máximo Kirchner y la Cámpora tienen peor imagen que las de Cristina Kirchner y las de Alberto Fernández. Tienen peor imagen ante la gente que la de Cristina Kirchner y la de Alberto Fernández. Los movimientos sociales representan a los que no tienen representación
sindical y política. Y los dirigentes sindicales, no de ahora, de hace mucho tiempo, son los dirigentes peor vistos por la sociedad. Son minorías, pero con mucha capacidad todavía para hacer daño. Y el peor daño que le pueden hacer a la sociedad argentina es no resolver los problemas que la angustian. Son minorías que desprecian la república, que desprecian la justicia, que desprecian la división de poderes. Son minorías que pueden hacer daño. Y tienen algo raro en política. Son discursos hacia ellos mismos. No le hablan a la sociedad. Se hablan ellos hacia ellos mismos. Por lo general, la política le habla a la sociedad, aunque sea equivocadamente, pero trata de llegar a la sociedad. Ellos no, ellos se hablan a sí mismos e ignoran a la sociedad. Yo creo sinceramente que un gobierno, que una coalición gobernante tan fracturada y con tanto distanciamiento de la sociedad está condenada a una derrota electoral el año que viene. No creo que esta fractura que vimos hoy pueda conformar una coalición victoriosa cuando faltan pocos meses para las elecciones presidenciales. Después de una pausa de 1 minuto, Lilita Carrió. Sí, Lilita Carrió, que está elegante con sus modelos Baililita. Pero les encanta el modelo Baililita, Joaquín. Pero son muy lindos, ¿eh? Sí, son lindos, muy elegantes, muy elegantes. Se vendieron muchos para el Día de la Madre y ayer les quiero avisar que sorteé el tapado que me puse en lo de Mirta, que me había puesto en el 2017, cuando ganamos la capital, y dije, bueno, se los voy a sortear a todas las chicas que tengan ese talle, porque ya uno no va saliendo. Me doy cuenta que uno tiene que empezar a regalar la ropa esa que uno tenía para los debates, para tantas campañas presentes. Entonces ayer me puse con Mirta para hacerle un homenaje y dije, bueno, que vaya a sorteo. Ah, bueno. Que le quede bien a otra y que la luzca a otra. Déjeme hacer una pregunta directa. ¿Cómo ve la situación política del país? Bueno, a mí me parece, yo estoy escuchando mucho me hace bien escuchar así en palabras tu análisis, ¿no? Y, a ver, hay un tiempo que ya fue, aunque esté sucediendo ahora. Es decir, ese tiempo del peronismo, ese peronismo que creíamos de los actos del 17 de octubre, ya fue. Entonces lo que estamos viendo es una proyección en sombra de algo que ya no existe. Si vos me preguntás a mí si estuvo bien el presidente no ir al acto, no ser invitado, a mí me parece bien. ¿Por qué? Porque los principales del problema del país, como vos muy bien lo reflejas, tenemos una inflación enorme en términos de vida cotidiana, sí, sí. Mucho más alta que el 6,2 en términos de vida cotidiana, cuando vos empezás con los alimentos. Muy bien, hay un 20% de la población, y esto hay que entenderlo, que vive de las changas de un sector de la población que hace arreglar el jardín, que arregla su casa, que hace una mejora, que le dan propina en un lugar. Cuando esa clase media por la inflación empieza a pasar a la mitad en el consumo, también deja de dar propina. Estoy repitiendo las palabras del 2001. Esto es lo que está sucediendo. Es decir, que hoy. La gente que hace changas, ese 20% que hace changa, hoy no puede hacer changas. No puede. Porque nadie está en condiciones de darle, de pagarle. Y al que te ofrece trabajo a un precio que la clase media no puede pagar. Entonces, las clases medias, ¿qué van haciendo? Lo que antes daba trabajo a otras personas porque había dinero para lo básico, y los gustos, empiezan a hacerlo ellos mismos. Es decir, lavar el auto, tal cosa, tal otra. Con lo cual, lo que estamos dejando fuera, y yo fui a Villa Itatí en el 8 de diciembre del 2001, es justamente a la gente que vive, por ejemplo, en ese caso, no tenían monedas para pagarle los papeles y los plásticos, ¿no? Entonces ellos me decían, los cartoneros, que ellos no tenían para darles de comer la leche todos los días. Esto fue antes del 17, antes del famoso 18 de diciembre. Claro. Esto fue el 8 de diciembre del 2001.
Bueno, lo que se está produciendo a pasos agigantados en todos lados es que no hay propina y no hay changa. Este es trabajo independiente para muchísima gente. ¿Por qué? ¿Será que hay otro sector? Sí. El trabajo independiente. Hay cosmetólogas, peluqueros. El profesor de tenis. Entonces, se va acercando, e incluso más gente de clase media alta te está diciendo: yo el año que viene no puedo pagar la matrícula de mis hijos, porque la matrícula de 2 hijos les está saliendo 300.000 pesos el año que viene. No en los máximos colegios de la Argentina, no. En clase media alta. Ahora, si te lleva 300 más todo lo que te lleva y vos tenés 2 casas directamente... Por eso digo, el efecto derrame en realidad es un derrame donde todos damos trabajo a todos. La alta inflación lo que produce es también un recorte de los gastos y una prevalencia sobre aquellos gastos necesarios, y uno tiende a no dar al otro, salvo que por eso yo le pido a toda la gente que haga ese esfuerzo, porque es de colaboración, es decir, que no quiera ahorrar con la falta de trabajo de otros, sino que ahorre en lo que pueda, pero no en quitarle el trabajo a esto. Porque este fue uno de los desencadenantes más importantes de la crisis del 2001. La segunda cuestión relevante, eso ya no tiene, a ver, con estos niveles de inflación que no van a parar, sino que van a crecer, esto ya no tiene salida. Yo tenía un dicho medio gracioso y medio trágico, ¿no? De una tía mía que era muy dura, se había casado con varios maridos, le había sacado la plata a todos, etcétera. Pero uno de los maridos le dijo: mira, Hilda, por favor, salvame. Y él estaba pobre en terapia intensiva y le dijo: no hay nada que hacer, más que nada que hacer, fulano de tal. No quiero poner el nombre porque era un general de la nación. Entonces, no hay nada más que hacer, le dijo al marido que se estaba muriendo. Entonces, de alguna manera esto implica el principio de realidad. ¿Qué es el principio de realidad? ¿Va a bajar la inflación? No. Porque ninguna de las políticas económicas llevadas a cabo por Massa... social entonces? Porque todavía no es el tiempo. Porque las sociedades no... Hay un día que cobran todo. Yo siempre me preguntaba en el 2001 cómo es posible que esta sociedad no reaccione. Pero un día como... algunos tenían el tema de la rana. Me acuerdo que este tema de la rana está tan desgastado porque Macri, la única intervención que tuvo cuando fue diputado fue el tema de la rana que se calentaba. Yo decía: ¿cuándo se calienta la rana? Pero yo decía un puchero. ¿Vieron el puchero cuando está en ebullición? Bueno, un día empiezan a saltar los zapallos, las papas, etcétera. Esto está en ebullición. Ahora problema se va a agravar a diciembre. Eso es, te iba a preguntar, porque yo te escuché decir que después del Mundial podía haber... Chocamos. ¿Y qué significa chocamos? ¿Por qué pienso que chocamos? Básicamente yo estoy dando ahora ya el último ciclo de salud mental, pero el último ciclo que estamos dando es el ciclo económico, ¿no? En el Instituto Ana Aren estuvo Pedro Lacoste, que la verdad que es maestro de maestros, para que la gente sepa, es quien formó a Alfonso Pradgay, al propio Lustó, a muchísimos otros, para mí el mejor economista que tiene Argentina. Y la primera clase la di con él, ¿no? Entonces él mostró un montón de gráficos. Ojalá que un día lo puedas invitar. Y él es muy anónimo, ¿no? No quiere venir, no va a la televisión, pero la verdad que es un maestro de economía. Y entonces veía todos los cuadros. Vimos la economía mundial y vimos la economía nacional. Entonces yo de alguna manera confirmé, incluso vos ves economistas muy serios de la Argentina que ya no están hablando de, no de la crisis esta, sino una crisis más profunda. ¿Por qué es esto? Porque hay una crisis mundial además. Además estamos en el marco de una crisis mundial con posibilidades nucleares, que de esto estábamos hablando fuera de cámara, con un invierno terrible para Europa, con sociedades muy frustradas, con una posible segura derrota de los demócratas, con una oleada fascista, es decir, una oleada hacia el orden, muy preguerra, muy preguerra, pre-segunda guerra mundial, el clima de época. Pero acá se agrava, entonces, bueno, pero la Argentina, decimos,
está condenada a tener éxito, dijo alguien que... Duarte. Sí, que llegó al poder, pero no por voto, sino por golpe. Entonces, dice, pero siempre está destinada al éxito. ¿Por qué? Mire el razonamiento, porque tenemos el campo. Entonces, a nosotros en diciembre, esto es lo que hizo Massa, ¿qué nos salvó del quiebre de septiembre? El campo. ¿Con qué negocio? Obviamente a costa de las LELIC, a costa de mayor emisión, el negocio con los sectores ojeros. ¿Con qué sectores ojeros? Con los mayoristas, con los brokers, porque el pequeño y mediano sojero ya había liquidado. Claro. ¿Se dan cuenta? En realidad lo que él consiguió fue anticipos de Claro, liquidación. pero ahora no viene más. Quedan 8.000 millones, ¿eh? Quedan 8.000. Yo estuve constatando todo esto con bolsas de cereales, de Rosario, de todos lados, porque estoy recorriendo el país y tenemos el otro fenómeno. ¿Por qué el campo no va a ser el milagro? No va a ser el milagro porque estamos viviendo ya la segunda mayor sequía que hemos visto en todas nuestras vidas. Ustedes piensen que Buenos Aires se llama la pampa húmeda. La pampa húmeda está quebrada la tierra. No están pudiendo recoger el trigo. O sea, la cosecha de trigo en la mejor de las condiciones va a tener el 50%. Ni siquiera para que los... Que es importante para el pan y la harina, ¿no? Obvio, es para todo, ¿no? Y además la exportación era del 50%. Es decir, bajamos las toneladas, hay brokers que ya prometieron liquidar por tanto, pero no están llegando ni a su suma, los 8 millones. Y es posible que si no llueve en esta parte de octubre y noviembre, los daños sean mucho peores. Es más, a esto se le suma que tuvieron 3 heladas, esta es la tercera, en el sur de la provincia de Buenos Aires. O sea que si a la seca le sumás la helada, lo que están haciendo en muchísimos lugares, pero estoy hablando cerca de Junín, no estoy hablando, estoy hablando en Azul, no estoy hablando de algún lugar terrible de la Argentina, estoy hablando del corazón de la pampa húmeda. Lo que van a hacer es algunos le están dando el trigo a los animales, otros van a destruir la cebada y se la van a dar a los animales están con los precios parados, pese a que la carne aumenta. Y además el tema de las retenciones y al peso al que liquidan, les impide comprar los insumos, pero compraron insumos. Pero hoy el mayor problema es que algunos no saben si van a poder sembrar la cosecha gruesa, es decir, la que trae los dólares de marzo. En las condiciones de hoy, claro, en las condiciones de hoy, no es que no hay para recoger el trigo, no hay para sembrar la cosecha gruesa. Esto por lo menos en la mitad de los sectores del país. Yo acabo de ver. Entonces, no va a haber esa liquidación, no hay negocio posible. Y además los que retienen soja, los que todavía hay 8.000 creo que para liquidar, no van a liquidar. Porque con tantos tipos de cambio, prefieren esperar porque no hay gobierno, no hay previsión. ¿Qué opinión tiene de la gestión de Massa? Pésima. Bueno, yo tengo una pésima opinión de él. Creo que es un inmoral, ¿no? Entonces, creo que lo que él hace es la típica mentira cortoplacista de la Argentina que se inicia en la década peronista, esto de tener tipos de cambio distintos. Viste que vos lo viste en el 47, etcétera. Él hace especie de juegos de magia, pero lo que me pasó muy poco serio es el presupuesto. La coalición cívica no puede acompañar ese presupuesto, quiere el pase a comisión, porque está previendo una inflación del 65%. Pero cuando vos prevés una inflación del 65%, no recorta donde tiene que recortar. Es más, manda un anexo. El escándalo de los privilegios que hay en Tierra del Fuego con Nico y Caputo y... ¿Cómo se llama el otro señor? Tiene un apellido muy difícil, sí. Sí, pero ¿cómo? Decímelo porque... No me acuerdo. No. Ah, bueno, el otro señor que está con Nico y Caputo es una vergüenza. Yo prefiero subsidiar a esos empleados y no pagar... A ver, es 1/3 de las retenciones el beneficio de esa empresa. Estamos hablando de los que arman productos en de los que arman en Tierra del Fuego y los venden, pero con exenciones impositivas equivalentes a los 1.700 millones de dólares. Y las empresas que no se prestan a ese sistema no pueden vender en la Argentina. No pueden vender en la Argentina, lo cual significa que hay que terminar con los elefantes de la Argentina del privilegio.
Ahora, si el señor me manda un anexo, pero no me manda la ley, yo se la voto a la ley. Estamos discutiendo incluso dentro de Juntos por el Cambio, porque cada uno tira para su provincia y nadie piensa en la nación. Yo estoy pensando... Yo pensé que Juntos por el Cambio iba a votar en general a favor. No, yo estoy hablando de la coalición cívica, ¿eh? No, pero por eso, bueno, la coalición cívica forma parte de Juntos por el Cambio. No, pero nosotros no vamos a acompañar, nosotros vamos a pedir el pase de comisión, ¿eh? Como mínimo. Como mínimo. Porque les voy a explicar algo. El presupuesto es mentiroso, pero tiene delegaciones extraordinarias. Tiene un punto que hay que ser discutido, que es el tema de delegación en materia de retenciones. O sea, le delega al Poder Ejecutivo todo el esquema de retenciones. Massa dice, yo no voy a subir retenciones, viene cualquiera y te sube las retenciones. Porque está delegado en el Ejecutivo, puede subir trigo, maíz. Pero los impuestos son una facultad del Congreso, no del Poder. Pero se está delegando en uno de los artículos. Hay muchísimos artículos que son invotables. Además, yo creo que con esta situación de sequía y con lo que ha sucedido en Uruguay, Paraguay y Brasil sin retenciones, hay que replantearse en serio el tema de las retenciones. Hay que plantearse en serio si vamos a empezar de cero y vamos a ser un país que crezca, hay que repensar en serio por dónde vienen los recursos. Porque es totalmente distorsivo que los recursos de la Argentina vengan de retenciones al campo, porque si no, nunca va a crecer, nunca se va a cumplir el objetivo, gobernar es repoblar. Sé que es un debate pendiente, pero lo damos este miércoles en el Instituto Ana Aren con la mesa agropecuaria. Pero lo cierto es que ¿qué vamos a tener en diciembre? Muy poca liquidación. ¿Qué no vamos a tener? Reservas. Ahora, en ese marco, ¿qué final? Porque no va a haber... ¿Qué significa final? Final es que fracasa el plan de Massa. Final es... ¿Qué viene después? La posibilidad de crisis social, ahí es donde estamos. Si esto es así, que puede ser diciembre, enero o lo que sea, acá hay un personaje. Yo lo descarto a Massa porque Massa es una mentira de primavera. Se la compran algunos, sobre todo algunos del establishment que les encanta Massa, que siempre lo quieren ver de presidente y no pueden. Ahora, saquemos todo esto, saquemos el acto del 17 de octubre. A partir de esta crisis económica que a todo evento continúa por la inflación, donde no hay liquidación, que estamos en un problema de sequía brutal, histórico, desde 1900 creo que no se produce. Yo sé lo que una sequía, se quiebra la tierra, se mueren las vacas. Yo lo viví en el campo cuando era chica y es terrible. Aparte es terrible emocionalmente para la gente de campo. ¿Cuál es el único personaje que puede tener, persona pública, que puede tener un rol? Cristina Kirchner no, porque no puede asumir la presidencia. ¿No? Porque seguramente ya tendrá el fallo de condena. Es Alberto Fernández, curiosamente. Porque si bien fracasó en su gobierno, la pelea de fondo hoy en el mundo está entre democracia y dictadura. ¿Y usted cree que hay entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner democracia y dictadura? Yo creo que lo que puede asegurar Fernández es los canales institucionales para que haya una salida democrática. En esto incluyo que haya paso para resolver los problemas del propio peronismo, para resolver las candidaturas del Juntos por el Cambio y de todo otro espacio, y que haya boleta única para transparentar la elección. Yo me acuerdo de muchos presidentes de transición, ¿te acordás? Creo que era... ¿Cuál fue el que habilitó las elecciones para que Irigoyen sea presidente? ¿Te acordás? Sáenz Peña. Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña fue un presidente de transición. No estuvo mucho tiempo, pero para lo que estuvo sirvió. Creo que ese rol todavía le puede quedar al presidente. Y creo que además cuando dice vamos a paso, lo que está haciendo es, y cercarse sobre sí mismo, está haciendo un juego que quizás sea interesante. Que es decir, yo me recluyo sobre los míos. Ahora, ¿cómo salgo de esta historia? Les está diciendo a los empresarios, miren, yo no cobré coimas. Le puede decir algo a la sociedad, yo garanticé la democracia. Él se va a ir como muy mal presidente, pero se puede ir como el presidente que garantizó un proceso de transición democrática en un momento de caos. Y esto es mucho. Hay una cosa que usted acaba de decir, que es que Cristina Kirchner podría ir presa. Yo le quiero preguntar si usted está segura de eso, pero
tenemos que hacer una pausa de 3 minutos y volvemos. ¿Ah? Una pausa. Bien, estábamos preguntándole a Lita Carrió, que ella había hablado de que Cristina Kirchner iba a estar presa a fin de año. No, iba a estar condenada. Condenada, perdón. Sin condena firme, condenada por obra pública, claro. ¿Y de eso estás segura? Sí. Sí, porque la cantidad de pruebas que hay son enormes. Si eso no es asociación ilícita, ahora que la saquen del Código Penal. ¿Se puede ser candidata a senadora, poner vos, el año próximo? Yo creo que siendo con un proyecto con una condena de ficha limpia no. Es más, yo renuncié a la banca para quedar sin ningún tipo de fuero a un juicio que ni siquiera tenía condena a prisión. Es una cuestión de vergüenza, pero en este caso me parece que no. Yo creo que si ya tenés un procesamiento por asociación ilícita, yo rescato la doctrina del presidente de la Cámara Segunda de lo Federal. Tiene que haber prisión preventiva, porque si no... pero aunque no se dé, ella va a ser condenada, me parece que cumple 70, ¿no? Sí, me parece 70 que ahí le corresponde, miren, cuando le corresponda prisión domiciliaria a ella, a los 70, tienen que liberar a todos los presos que están procesados por cuestiones de derechos humanos de la dictadura, porque el hecho de que tengan detención domiciliaria a los 70 es un derecho humano que lo tienen todos los que cometieron delitos o todos los que están procesados porque cometieron delitos. Entonces ahí vamos a ver el privilegio que tienen los corruptos por sobre aquellos que cometieron delitos en la dictadura. Y la verdad que el 36 de la Constitución los equipara a los que cometieron delitos por golpes de Estado y a los que por corrupción llevaron a traición a la patria. Es muy duro lo que digo, pero es así. En la desesperación, ¿Cristina Kirchner tiene límites? Pero es que, a ver, hablemos para adelante, porque ya está. Sí, bueno, pero ya está, tiene capacidad de hacer daño. ¿Cuál daño? Si no puede sacar todavía una ley de la Cámara de Senadores. ¿Cuál daño? Si el daño que quiso hacer para reivindicarse casi termina en un atentado contra ella. ¿Pero qué daño? Pensemos en el daño que se está causando en la sociedad argentina por obra de una incompetencia tan brutal en materia económica, por la falta de credibilidad para hacer una política de shock y de anclaje realmente seria, que no lo puede hacer Massa, no lo puede hacer este gobierno. Pensemos en una transición democrática, y yo diría más, que las pasos tendrían que acortarse, que lo que hicimos la última vez está bien, que sea, por ejemplo, septiembre, octubre y noviembre, para que no haya tanta inestabilidad en los mercados. ¿Está? Que no pase de agosto a octubre. Creo que ha sido muy bien, yo estuve a favor de postergar, incluso después se votó eso, pero me parece que eso también es algo que hace a una transición más ordenada en términos de los mercados, que si hacemos las primarias en agosto, etcétera. Ordenado eso, hay que concentrarse en lo que viene, porque la calma social... ¿La eliminación de las PASO no tiene los votos? No. No los va a tener. Pero además lo dijo Alberto Fernández. Pero además es una imposibilidad del propio... A ver, yo creo que creo que a veces se establecen debates que están en el aire, pero que perjudican a los propios que lo inventan para generar zozobra en la oposición. El principal actor que necesita primaria es el PJ, porque Juntos por el Cambio de todas maneras va a armar una interna abierta. Está claro, esa competencia va a existir. Y además el derecho público subjetivo que tenemos a que se nos financien las boletas y se fiscalice una elección abierta de una coalición lo tenemos en virtud de que tenemos el monopolio de la postulación de las candidaturas públicas en los partidos políticos. Así que la interna se va a dar. Si no la dan ellos, a nosotros nos tiene que dar la Corte, nos tiene que dar el juez electoral, la Cámara Electoral o la Corte, porque es un derecho público subjetivo, yo no tengo ninguna duda. ¿Usted cree que... A ver, no hay que hacerse problema por lo que no es un problema. ¿Usted cree que Juntos por el Cambio llega unido a las elecciones? Sí. El problema... Porque a veces uno ve tantas peleas el internas. Problema, yo estoy harta de hablar de esas cosas, pues la verdad no quiero, prefiero venir a hablar de lo que le va a pasar al pueblo de la nación,
del problema de la sequía, porque es que la sociedad está mirando la oposición. Pero bueno, dan vergüenza. Crece Milei. Pero, a ver, dan vergüenza. A mí me da vergüenza que estemos hablando de candidaturas. Es la primera vez que hablo de esta cuestión porque veo la crisis que viene, veo la posible anarquía que viene, que todavía no la está, veo la anomia, puedo ver el caos social y digo, ¿cómo organizamos una transición democrática? Decir que yo estoy mirando a marzo, ¿está? Yo estoy mirando marzo. El choque ya lo tenemos, lo vamos a tener en diciembre, pero estamos mirando, organicemos democráticamente. Ahora, hay fenómenos en todo el mundo hoy, en Vox, en España, la victoria en Italia. La victoria que puede ser la próxima victoria de Le Pen en Francia, que es un entretejido. El presidente de la Cámara de Diputados que asume en Italia es un pro-Putin. Y Putin está diciendo que va a utilizar mecanismos nucleares. Entonces, creo que Europa está más en preguerra mundial. ¿Cuál era la preguerra mundial? Las crisis por inflación, ¿se acuerdan? En Alemania, había crisis en Italia. ¿Y qué votó la gente? A un hombre que encantaba, un psicópata, por ejemplo, en el caso terrible, con una infancia terrible. ¿Quién era? Hitler. Lo votaron los más ricos. Todavía hoy están pensando muchos y las generaciones la culpa y la responsabilidad, incluso parte de la población judía, de haber votado un psicópata que terminó con el sistema democrático, pero que terminó en una segunda guerra mundial terrible. Vayamos a Italia. Era el mismo fenómeno. ¿Quién apareció? El Duce. Todos amaban al hombre, ¿no? Porque además es hombre. Bueno, estos fenómenos que ahora son mujeres, que vuelcan hacia el fascismo. ¿Puede tener una relación con la Argentina y Milei? Sí. De hecho, Milei fue a Vox. Sí. Como la chica de Italia fue a Vox. Es decir, ellos participan de un neoconservadorismo de tipo fascista, no creen en la democracia, no creen en la república, por un lado creen en una anarquía capitalista y por el otro en algunos valores tradicionales, están fomentados por grupos. Ahora, el problema ya no es que gane, el problema es que no dura. El otro problema es la responsabilidad que va a tener, aunque tenga 16 años, cada uno que vote. ¿Qué digo? El año que viene se va a jugar la responsabilidad individual de los votantes, más allá de quién elija. O elige una democracia constitucional que valore la división de poderes, los derechos humanos y el desarrollo económico, o va a elegir algún tipo de fascismo, de izquierda o de derecha. Yo sé dónde voy a estar, no me importa tener un 1,8, tener millones, yo sé. Ahora, si Juntos por el Cambio ¿Pero tiene... entonces existe la posibilidad de que usted se presente sola, fuera de Juntos por el Cambio? No. Si Juntos por el Cambio llegara a tener candidaturas que en algún caso se van al fascismo, salían con el fascismo, obviamente, como última instancia, yo me presentaría en la interna de Juntos por el Cambio para que haya una posibilidad, ni siquiera para ganar, sino para que no seas culpable ni cómplice del fascismo que viene, porque Alemania todavía no resolvió el tema de la culpa por omisión. Yo veo chicos de 30 o 40 años, sobre todo de clases altas, que dicen, le tengo bronca a todos los políticos, están frustrados, yo lo voto a Milei. Bueno, pero después hacete responsable, Hacete responsable del tráfico de niños, hacete responsable del fin de la democracia, hacete responsable, muchachos, porque nosotros... Entonces, ¿qué quiero decir? La barca. ¿Cuál es la barca? ¿Cuál es la vértebra que nos puede unir como nación en tiempos de caos? La Constitución. Y la Constitución debe ser respetada a rajatabla. Segundo, la concordia. Tercero, una especie de cláusula pétrea que había que pactarla entre todos los partidos, que es lo que hizo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, que dijo, los derechos humanos y la división de poderes no se tocan. Ellos tienen una cláusula pétrea que impide, porque, a ver, y voy más despacio, vos me tendrías que preguntar, ¿puede la democracia terminar en dictadura? Y yo te tendría que contestar. Bueno, la debilidad... La de Chávez terminó. Claro, la debilidad de la democracia, esto
se discutía mucho en la época en que se proscribían partidos de izquierda, sobre todo el comunista en la Argentina. Entonces vos leías en los tratados de Mario Justo López, no sé por qué viene este tema, pero es interesante, que decían, no se pueden habilitar partidos que pongan en cuestión la Constitución, ¿no? Pero yo no creía en eso. Yo creo que la democracia tiene que habilitar a todos, aún con los que van contra el sistema democrático. Por eso, porque esto forma parte de la libertad de expresión. Ahora, la debilidad de la democracia, de la república, es que puede ir a la dictadura por vía democrática. Es decir, yo puedo en el régimen democrático votar un dictador. Déjeme hacer... Eso es lo que Alemania prohíbe después de la experiencia de Hitler. Déjeme hacer una última pregunta sobre ese tema. ¿Hay personas en la Argentina en condiciones de ganar una elección que puedan llevar la democracia a la dictadura? Sí. ¿Nombres? Porque es una ola. A ver, el fascismo es una ola. Nadie pensaba que Hitler tenía el 5%. Era un partido del 5% de los votos en Alemania. Y a los 2 años ganó con el 75%. Yo lo que les digo es que la ola fascista viene en el mundo. Yo a esa ola no me subo. Puede subirse algún otro dirigente o mujer o hombre. La ola es la ola, ¿eh? Y a mí no me corren, ¿eh? Yo me quedo en la República, por eso estoy planteando. Hoy estábamos hablando a Mario Quintana y le dije, miren, yo estoy en la barca, ¿eh? Yo hace demasiados años, y me gustó lo que le dije a un diputado que es extraordinario, Keplas creo que es, ¿no? De Provincia de Buenos Aires, sí. Un hombre muy preparado, yo creo que es más viejo, me parece más viejo de lo que... Yo le había confundido la cara, bueno. Entonces le dije, miren, yo cuando era chica, uno tiene que saber conocer determinadas encarnaduras, no vos debes tener la tuya, porque es en la infancia siempre, ¿no? Pero claro, yo a los 6 y los 7 años, además de todas las historias de mi padre, que me marcó mucho, yo estaba en el parque ahí de la casa de los Condes en Carlos Paz, hablaba don Arturo Illia, y hablaba del valor de la República, de cuando fue la corte, que estaba Julio Llanarte, y le ofrecieron la renuncia, él decía, no, yo creo en la independencia de poderes. Cuando entraron los generales, estaba Conema. Entonces, los medicamentos, el mismo escándalo de los medicamentos de ahora que lo voltearon los laboratorios. Entonces, ¿saben lo que me pasó a mí? Yo se los quiero confesar a todo el país. Más allá que esté en la política, soy una voz. Yo me encarné como ser, como condición al ser republicana. Yo no puedo dejar de ser republicana. Yo no puedo, después de ese testimonio y de lo que amé, ese testimonio de vida, es como el que se crió con Sócrates, ¿se entiende? Ese testimonio de vida. Ahora, hay algunas personas en Juntos por el Cambio que pueden, por fama, poder u ola, prenderse de un emprendimiento fascista. El que busca el poder por cualquier medio sí lo puede hacer. Y yo la verdad que tengo dudas de carácter. No veo muchos líderes enraizados en los valores humanistas y republicanos al punto tal que amen y respeten la división de poderes. En esto veo mucha hipocresía. Se los digo en serio, y no estoy... Ojalá pero que estamos unidos. Ahora, me parece que es un tema social. Yo creo que en cada casa hay que empezar a discutir, no decir, ay, mi hijo es de Milei, ya está. Bueno, pero si vos estás en una familia judía, estabas en Alemania entre guerra y venía alguien y te decía, yo estoy con Hitler, vos tenías que decir, pero escúchame, Hitler va a seguir, va a construir como enemiga a la raza judía. Algo le tenés que decir a tu hijo, vos vas a ser responsable de nuestra propia matanza. Yo lo digo, no tengo... A ver, los candidatos en campaña dicen que lo que la gente, que eso es lo que a mí me molesta, dicen lo que la gente quiere escuchar. Y la gente quiere escuchar discursos extremos. Por ejemplo, no voy a ser personas. Es decir, yo para combatir el narcotráfico voy a poner las Fuerzas Armadas. Mentira. Mentira. Y la gente dice, muy bien, que vaya al ejército, que los mate. No hay ejército. Señores, no hay ejército. Un cabo o un suboficial de las Fuerzas Armadas gana 50.000 pesos. Lo que estamos haciendo es entregar las Fuerzas Armadas a los narcotraficantes.
porque no nos ocupamos de dignificar y capacitar a las Fuerzas Armadas. Entonces es una mentira. Por ejemplo, dice, nosotros vamos a combatir el narcotráfico en la capital, en Rosario, y mandamos gendarmes, pero resulta que los propios gendarmes te dicen la ruta 34 no la podemos controlar. Yo me voy a hago una sentada en la ruta 34, no puedo porque después no me paro. ¿Qué quiero decir? La ruta está permitida, el combate se hace en la ciudad. Entonces, que no me garanticen nada. Yo quiero que los candidatos, ¿saben a quién votaría? A una persona que supiera que no va a ser antirrepublicana. A una persona que supiera que en ningún caso va a robar los recursos del Estado. Y a una persona que supiera que nunca va a empobrecer a los más pobres. Y no me importa si es Juntos por el Cambio o no es de Juntos por el Cambio, porque a esta altura soy una voz libre, pensante, como en su momento fui libre, cuando me peleé con quién era que me fui con la carterita, ¿cómo se llamaba el señor? Pino Sodana. Con Pino, y como fundadora de Juntos por el Cambio, creo que están cambiando las actitudes, que están aprendiendo que la confrontación pública es un error, que yo creo sí saben que en los niveles medios Juntos por el Cambio, en la gente que está trabajando en los equipos de gobierno, en los niveles de 40 a 55 años, y hoy tuvimos una reunión y les dije, empodérense ustedes. Yo a los 42 años era candidata a presidente. ¿Por qué ustedes que son excepcionales? Miren, fue el presidente del Banco Central. Esto es muy interesante. Presidente del Banco Central, con todas las LELIC, con bancarrota, con emisión. ¿Quién estaba? Estaban los economistas que ganaron las últimas elecciones, ninguno. Las Pinas llegó tarde. Estaba una diputada nuestra y estaba un diputado del PRO. A usted, dígame, Joaquín, no de vos, de lo que sea. ¿A vos te parece que en la oportunidad que viene el presidente del Banco Central con unas LELIC que explotan, no estén los llamados a salvar la Argentina para preguntarle algo al presidente del Banco Central? Lidita, se nos agotó el tiempo. Se nos agotó el día. Muchísimas gracias. Feliz Día a la Madre. Gracias. Una pausa.